Muy buenos días, profesor. El presente trabajo tiene como análisis y estudio el Poder Judicial en México, más concretamente la sociedad, cómo ésta a lo largo del tiempo ha perdido la confianza y el interés por acceder a este mecanismo de impartición de justicia que tenemos en nuestro estado mexicano, en nuestra organización política, económica, militar. Bueno, como lo pudimos ver en clase, la justicia es una figura en la cual su término es muy mal interpretado. Las personas muy difícilmente la interpretan o la hacen valer bajo un estudio sociológico, filosófico. No lo hacen. Lo que hacen, como por ejemplo el presidente que tenemos, que en teoría debería saberlo, es el mayor representante a nivel mundial de México, lo utiliza, lo malinterpreta, dice que está podrido cuando no se juzga lo que él pretende. Entonces desde allí podemos ver que si él dice eso, siendo el presidente, ¿qué puede decir la sociedad? No. Entonces las personas, hasta el presidente, pareciera que no saben lo que es el término justicia, no saben dónde se origina, qué es. Para brevemente explicar o tratar de entender, tenemos que retomarnos a temas de ciencias sociales. Tenemos que remontarnos también hacia el inicio de los seres humanos, cómo estos, cuando se relacionan entre sí, surgen diferencias ideológicas mayoritariamente, y estas conducen a diferentes pretensiones. Entonces, cuando estas se dan, surgen los conflictos, los problemas. Cuando surgen estos conflictos y problemas, se busca, y es donde entra la figura de la justicia, que ésta imparta lo que le corresponde a cada uno. Siempre, como decía anteriormente, bajo el estudio y análisis sociológico, filosófico. Entrando de lleno al tema que nos toca, sobre la desconfianza, vemos que esta surge principalmente, a mi consideración, por tres grandes razones: el nepotismo, la burocracia y la corrupción. El nepotismo, ¿por qué? Porque vemos que en el Poder Judicial, hasta vulgarmente se les llama plazas, están comparadas, están apartadas para el hijo del hijo. Corrupción, porque vemos cómo cuando el gobernado accede a estos mecanismos, siempre se le pide algún monto económico para agilizar el trámite, que ya poniéndonos en el problema metaético del ser y deber ser, en el ser esto ya es hasta bueno, esto ya es hasta bueno dar no sé si refresco, propina, por agilizar el trámite. Esto ya es hasta lo mejor que nos podría pasar, porque lo que sucede es que estos órganos lo que hacen es que no hacen su trabajo, pero más allá de no hacerlo, lo hacen casi que al revés. Surgen controversias, surgen delitos, y ni siquiera juzga conforme al derecho dogmático, al estudio que le compete, su competencia, no lo hace. Más allá de eso, ve cuál es el mejor postor, y de allí va modificando, cambiando pruebas, y vemos cómo la impunidad y casos donde se da prisión a gente inocente. Y la burocracia en el tema más precisamente hacia los jueces.
los cuales no me voy a meter en un análisis sobre si juzgan o no correctamente, pero en su problemática, más allá de si son o no, en la carga de trabajo. Podemos ver cómo estos tienen cargas donde trabajan más allá de sus funciones, más allá de su horario habitual, de lo que les compete, de sus obligaciones. Muchos se quedan. Es lo que tocamos también en clase, sobre el oficio de juez, el cual más allá de hacerlo por dinero, se hace por gusto, por un amor, por así llamarlo, ¿no? Entonces, todos estos factores son los que como consecuencia originan que se resuelva y que se ofrezca una justicia incompleta, inconclusa y fallida, en el que las personas y la sociedad se da cuenta cómo muchas veces acceder a la justicia es hasta perjudicial, nos perjudica, es hasta negativo, nos sale hasta más caro, dirían por ahí. Entonces, vemos análisis como por ejemplo el de Ferrari, el autor Ferrari, en un trabajo que tocamos en clase, sobre el cual decía que uno de los principales problemas de por qué el sistema judicial es de esa forma negativa, fallida, es porque lo que sucede es que los que gobiernan, los que llegan y ocupan un cargo público, más allá de meterse en el fondo del problema, lo que hacen es aumentar las penas, aumentar las sanciones, castigar más duro al que lo haga, sin antes, a lo mejor no explicarle, porque debería saberlo, el que no se conozca la ley no exime de su cumplimiento, pero podría incentivar otras áreas, no solamente aumentar sanciones. El mismo autor Ferrari señalaba puntos en los que se han dejado a un lado y no se ha tomado a consideración, los cuales son, por ejemplo, mejorar instancias sociales, programas, pero no programas como los que está haciendo la administración actual, ofreciendo becas a ninis por unos fines políticos, no, sino programas como mejorar la educación, incentivar, mejorar el nivel educativo, mejorar los espacios abiertos para que las personas tengan alguna distracción, alguna mejora psicológica, ese estrés generado en el trabajo, esos problemas que nos acontecen como sociedad, no solamente jurídica, sino histórica, hasta natural, que traemos consigo, poder despejarlos de alguna forma, poder mejorarlos y poder mejorar el nivel educativo para que haya una mejor preparación, mejorar también el poder judicial que tenemos actualmente, fortaleciendo el profesionalismo para que haya policías, ministerios públicos más preparados, mejorar esa procuración del delito, no meterse en el que ya está y empeorar, no, procurarlo. Entonces no sucede. Entonces por eso es que, como decía anteriormente, las personas cuando muchas veces hacemos un juicio de valor, muchas veces sin conocerlo, a lo mejor una persona que no sabe sobre ciencias sociales y le acontece algún problema, sin darse cuenta es un juicio de valor y se da cuenta que le conviene más, acceder a ese medio de justicia o quedarse con ese daño. Muchas veces valoran si de verdad vale la pena acceder a ese medio de justicia, porque muchas veces sale peor. Estudios del INEGI en el año 2019 nos indican que de cada 100 delitos, solamente 10 se denuncian y de esos 10, 6 se abre una carpeta de investigación y de eso solamente 3
consigue algún tipo de justicia. No integral, no una reparación completa como se busca. No. Entonces, todo esto nos origina al problema que tenemos. Habría que hacer también un estudio, un análisis. Esto yo lo ofrezco, o es a mi consideración, sobre no solo del Poder Judicial, también el Ejecutivo y el Legislativo, que indudablemente, más allá de ser poderes diferentes, van de la mano, porque cuando llega un nuevo presidente, sabemos que las fiscalías están a cargo del presidente. El presidente es el Ejecutivo y la rama militar está a cargo del presidente, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y él también asigna de sus partidos políticos en el Congreso de la Unión, o en los congresos locales, federal, local. Entonces, más allá de que los poderes estén divididos, van mucho de la mano. Aquí también lo que se debería de hacer, aplicando un estudio sobre derecho comparado, podemos ver qué hacen las demás potencias primermundistas, ya no primermundistas, sino superpotencias. El primero, segundo y tercer mundo quedó eliminado. Se acuñó en la década de los 50, en la Guerra Fría, donde los países tercermundistas eran aquellos países que no se alineaban con las superpotencias, Estados Unidos, Unión Soviética. Bueno, tratando de hacer un análisis, un estudio de derecho comparado, podemos ver cómo la ley suprema de otros países, que no siempre son constituciones, porque vemos que todavía hay países amantes de la democracia, donde hay reyes de sangre azul, que tienen leyes supremas, donde no están como la Constitución mexicana, repletas de leyes, no menos importantes, de normas no menos importantes, pero que sí podrían ir en una ley secundaria. Podríamos utilizar esos tantos artículos que hay en la Constitución para implementar de mayor importancia, como hacia qué camino va el Estado mexicano, porque vemos que llegan presidentes de diferentes ideales y no siempre se concretan. Actualmente tenemos un presidente que según le interesa el bienestar de los pobres. Pareciera que es socialista, pero es que ni siquiera lo domina, no sabe ni lo que es. La verdad es que somos un sistema mixto, pero incompleto. No un sistema mixto como el de China, un país dos sistemas. Hong Kong con un sistema y la demás República China continental con otros sistemas. Un país dos sistemas. No. Este sistema que tenemos parece que es mixto. Unas ideas son socialistas, otras comunistas. El presidente habla mucho de bienestar. La verdad, personalmente, no me interesa escucharlo porque no habla muchos temas de comprobación científica, sino lo que cree, lo que piensa, lo que quiere, y es muy populista. Término que se refiere que quiere ganarse a los populares, ¿no? A la clase, por así decirlo, menos preparada, los populares. Entonces yo plantearía que podemos modificar esa Constitución, agregar los directrices de hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Qué sistema de justicia queremos? Un sistema de justicia donde como principio principal sea los derechos humanos universales, qué se prevalezca. Porque, por ejemplo, vemos lo que decía anteriormente, derecho comparado, Estados Unidos, por citar ese gran ejemplo, su constitución de enmiendas cortita, un sistema judicial que nosotros desde este lado del charco de derechos humanos, países subyugados, neocolonizados, decimos que es fuerte, viola muchos derechos, es abuso de poder. Pero la verdad es que si vamos para allá, podemos ver que ese sistema les ha resultado. Entonces, en el sistema que según nosotros decimos es mejor o más bueno tocando el tema moral, la práctica y la vida nos da una bofetada y nos demuestra que no es así. También es consecuencia, lo que decía anteriormente,
de que somos un país débiles ante el mundo, neocolonizados, títeres de los hegemones, que también es tema de, ese no es tema del presente trabajo, pero que también sería importante, que como decía anteriormente, van de la mano, van de la mano, y podríamos empezar por poco, pero que se viera ese cambio, empezando, a mi consideración, desde la Constitución, hablando de normas, y en la práctica, sistema educativo. Bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias, profesor. Espero que lo planteado en mi tesis, por así decirlo, haya cumplido con los requisitos marcados. Y muchas gracias, profesor.